Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy contamos con un muy buen amigo de la Sociedad de Estudios Internacionales, diplomado, profesor, muchos años, nuestro coronel don Luis Martínez. Nació el 27 de agosto de 1960 en La Coruña, es coronel del Ejército de Tierra, militar de carrera del Cuerpo General de las Armas, por la Academia General Militar de Zaragoza, por la Academia de Artillería de Segovia, el 15 de julio de 1983. Diplomado de Estado Mayor por la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra 1996, diplomado en altos estudios internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales 1989, que es más antiguo que ya, en la sociedad. Magíster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 1999. Principal en destino, profesor de la Academia de Artillería de Segovia, del 89 al 94. Profesor de la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra entre 1996 y 1999, adscrito al Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales, impartiendo clases de geopolítica, estrategia y tecnología. Sección de Asuntos Internacionales de la División de Planes de Estado Mayor del Ejército, 1999-2003. Cuartel General del Eurocuerpo en Estrasburgo, Francia, 2003-2006. Cuartel General de Alta Disponibilidad Español en Peña, Valencia, 2006-2007. Mando del Grupo de Artillería 1-11. Burgos 2007-2010, mando del Regimiento de Artillería de Campaña número 11, Burgos 2010-2012, y ha participado en las siguientes misiones en el exterior: Bosnia-Herzegovina, SFOR, Headquarter, el tercero cuartel general, 1999, Afganistán en la ISAF, el cuartel general de ISAF Kabul, 2004, Kosovo, KFOR, repliegue jefe del 2009, ha sido profesor invitado del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, ha colaborado como profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales desde 1999, es autor de numerosos artículos y publicaciones relacionados con el ámbito de las relaciones internacionales, la geopolítica y la podemología. Tiene reconocido los siguientes perfiles: OTAN, idiomas, inglés, máximo, francés máximo. Está en posesión de numerosas condecoraciones civiles y militares españolas y extranjeras. En la actualidad está destinado a la unidad de estudios del segundo jefe de Estado Mayor del Ejército de Madrid. Está casado y tiene dos hijos. Cuando busques conferencia, no ahora. Muchas gracias. Buenas tardes, querido rector, queridos amigos y queridos compañeros del curso. Desde luego para mí es una verdadera satisfacción volver a mi casa, que considero esta mi casa, y poder devolverme un poquito a la sociedad de lo mucho que recibí y de lo mucho que he recibido a lo largo de todos estos años. Hoy, después de escuchar este currículum, que no creía que fuera mío, yo creía que era de otra persona, pero lo que voy a tratar es que esta tarde sea amena, dentro de que es mucho tiempo y, bueno, quizás a lo mejor la primera monografía es bastante conceptual. ¿Por qué, digamos que a propuesta de la propia sociedad, por qué este tema conceptual? Muchos de ustedes seguro que ya tienen este background, ya tienen este conocimiento en teoría de las relaciones internacionales. ¿Por qué hablamos de relaciones internacionales? ¿Por qué hablamos de sociedad, de estudios internacionales? ¿Por qué hablamos de política internacional? Bueno, pues esto que voy a pronunciar yo, que seguro que ustedes ya tienen una gran base, no son más que un conjunto de reflexiones, muchas de ellas personales, otras son pues documentadas, pero no dejan de ser unas opiniones, y de lo que se trata es de dialogar, de tratar, de ver algunos aspectos que creo que son muy interesantes a la hora de distinguir y a la hora de ser preciso en las palabras. Como no sé si tienen ustedes en su retina una película, muchas veces en nuestra vida la tenemos marcada por la filmografía, ¿no? Uno es lo que se imagina al último emperador, a Fuji, y se lo imagina detrás de Bertolucci, y se lo imagina en esa maravillosa película.
Y de ahí voy a sacar esa especie de cita o esa especie de pasaje que seguro que ustedes enseguida lo recogen. Cuando coge el emperador, el último emperador, niño, le ponen a un preceptor británico, a Johnston, y entonces pues tiene que estudiar gramática, tiene que estudiar lengua inglesa, y tiene que estudiar, y un pobre niño pues no entendía muy bien por qué tantas dificultades y por qué tenía que pasar tantos padecimientos para poder expresarse en una lengua diferente. Y su preceptor le decía, el lenguaje es muy importante, porque con el lenguaje decimos lo que queremos y sabemos lo que se está diciendo. Y eso es una de las cosas que me traen para hablar con propiedad en asuntos relacionados con las relaciones internacionales. Porque simplemente con dos vocablos, con dos frases o con una frase seremos capaces de centrar, de orientar muy bien a quien tenemos delante, ese artículo más o menos de dónde va, ese comentarista cuál es su ideología, qué es lo que está detrás de esta organización internacional, y a lo mejor simplemente con dos frases. Creo, por lo tanto, que dentro de ese marco conceptual merece la pena que podamos dedicarle unos minutos a reflexionar sobre esto. Estas son un poco las dos ideas que probablemente reflejen mejor lo que va a ser mi exposición. La primera, está clara, es la reflexión que hacía Emmanuel Kant en su estudio sobre la paz perpetua. En el hombre hay una importante tendencia al bien moral. Esto es una línea de acción. Por el contrario, el homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Bien, una reflexión antigua. Parece que estamos viendo paradigmas contradictorios. Pues por ahí van a ir un poco los tiros, usando términos militares, de lo que puede ser esta reflexión. Por supuesto que la vida no es así. La vida no es o blanco o negro. La vida no es un paradigma, un modelo u otro. La vida es un abanico muchísimo más amplio, con unos tonos de grises y unos tonos de colores perfectos. Pero para marcar un poco lo que es el objeto de esta conferencia, yo creo que nos sirven perfectamente a nuestros propósitos. Por eso comenzaré con una serie de conceptos, unas formulaciones teóricas, un pequeño repaso general sobre unas escuelas de pensamiento. Luego daré unas pequeñas menciones sobre la importancia de estas reflexiones en el papel que actualmente llevan a cabo las organizaciones internacionales de seguridad y las organizaciones internacionales, las organizaciones de seguridad y defensa, y luego pues unas pequeñas conclusiones. Esas conclusiones que son, por supuesto, reflexiones de tipo personal y desde luego lo que pretenden no es sentar ningún dogma de fe, son pues, opiniones que puedan ser constitutivas, a lo mejor incluso en el capítulo de preguntas, para provocar un diálogo sano. En cuanto a esos temas que ya he esbozado en la introducción, pues constantemente yo creo que estamos bombardeados y estamos recibiendo información sobre expresiones como relaciones internacionales, sociedad internacional, sistema internacional, política internacional, y muchas veces las líneas pues o no las tenemos claras o son difusas, se usan como equivalentes, podemos poner en un mismo párrafo para no repetirnos una por otra. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, podemos hacerlo o no, lo único que tenemos que hacer es saber qué es lo que puede estar detrás de lo que hacemos y tener una idea clara de cómo puede interpretarse ese término que nosotros escribimos. Finalmente, pues sí que trataré, pues de manera pues, muy corta, de una manera muy somera, ver las organizaciones internacionales, sobre todo aquellas que son de seguridad y defensa, en qué marco se mueven. Desde luego, sí que es importante conocer el significado de estos términos, que su empleo va a estar en gran parte
condicionado por la concepción del mundo que uno tiene. Pues está claro, en este mundo, dos personas nacidas en la misma familia, dos hijos que han recibido los mismos inputs, que han recibido la misma enseñanza, que han ido al mismo colegio, piensan de distinta manera. Bueno, pues el mundo, si eso es así, el mundo lo ven de una manera unos y lo ven de una manera otros, en función de su experiencia, en función de sus condicionantes, en función de su periodo de encarnación cultural, de esos primeros años de infancia, de esas experiencias familiares. La vida se ve de una manera o se ve de otra. La experiencia del mundo, pues la época de guerras, no es lo mismo una época de guerras que una época de paz. No es lo mismo una época de bonanza económica que una bonanza de crisis económica. No es lo mismo una familia que sufre unas dificultades y que tiene que sufrir un exilio o que tiene que abandonar un país porque hay una persecución política que uno. Entonces, el individuo, veremos a lo largo también, que tiene muchísimo peso porque la influencia del individuo en el papel de legitimación de estas teorías es fundamental. Las teorías muchas veces parece que van dirigidas a sociedades, o que van dirigidas a empresas, o que van dirigidas a organizaciones, pero al final el que le da la legitimación es el individuo. Es si se respetan los derechos del individuo, si se respetan los derechos del bien común, si se respetan los derechos individuales, si existen garantías, si no existen garantías, y eso es fundamental. Entonces, tenemos que tener mención clara al individuo, entendiendo que, claro, ese individuo, en función de esas vivencias y en función de esa experiencia, verá el mundo de una manera o verá de otra. Desde luego, la historia de las relaciones internacionales es una historia, podemos decir, que no es nueva. Lo que pasa es que el desarrollo, por lo menos yo lo entiendo así, el desarrollo de las teorías de las relaciones internacionales sí que lo son. O sea, no podemos decir que sea una teoría nueva después de leer El Príncipe de Maquiavelo. No podemos decir que las relaciones internacionales sean nuevas después de cualquier libro de Hobbes o cualquiera de los libros antiguos o la utopía de Tomás Moro. Esto ya existía, siempre ha existido. Lo único que no ha existido es un estudio sistemático, un estudio científico, una metodología, un tratar de sacar unas conclusiones generales, formular unas hipótesis, emplear un método científico y tratar de intuir o de inducir cómo se va a comportar una sociedad o qué problemas puede tener una sociedad que ha tenido esas experiencias. Pues estos estudios sistemáticos se puede decir que comienzan de manera científica a principios del siglo XX, de una manera directa o indirecta, en el mundo anglosajón, mundo tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque ha habido una serie de guerras, porque ha habido una serie de desastres que han asolado Europa, que han asolado el mundo. Y bueno, pues hay que sacar conclusiones. Y ha habido unos ensayos, ha habido unos errores y se quieren corregir esos errores. Desde luego que los antecedentes históricos de la Primera Guerra Mundial pues son tremendos. Tampoco se trata de hacer aquí una relación pormenorizada de todas las circunstancias que provocaron la Primera Guerra Mundial, pero en el fondo pues todos vimos que había una diplomacia secreta, que se repartían más o menos las naciones, se repartían en función de unas necesidades coloniales y de unas necesidades de materias primas, se repartía en África, se repartía en el mundo, que había unas grandes potencias como era el Reino Unido, Inglaterra y Francia, que trataban, pues incluso colisionaron, el famoso incidente de Fachoda, que colisionaron en África porque unos querían vertebrar África de norte a sur, desde Egipto prácticamente hasta Ciudad del Cabo, y otros, sin embargo, tenían unos intereses transversales que iban de este a oeste. Y bueno, pues dos expediciones militares se encontraron en Fachoda y hubo pues riesgo de una confrontación entre ambas potencias. Un mundo industrial que necesitaba materias primas, una colisión de intereses donde otros llegan tarde, porque recuerdo que Alemania
se forma como unidad nacional en 1870 y llega tarde al reparto de África, cuando otros ya los habían comenzado. Y esto provoca una lucha por hacerse hueco en el panorama internacional para tener acceso a esos recursos. Lo mismo podríamos decir de los procesos de unificación italiana. Francia, Reino Unido, la diplomacia secreta se habían reunido en secreto, tratado Sykes-Picot, y resulta que el conflicto de Oriente Medio, hay unas zonas de influencia francesa, Líbano, Siria, unas zonas de influencia británica, Irak, Palestina, que luego resultan de gran trascendencia, porque en la zona británica aparece petróleo, mientras que en la zona francesa no aparece petróleo. Esa diferencia de necesidades y de recursos, unido a muchísimas otras causas, desde luego provoca el horror de la Primera Guerra Mundial. Una guerra cruel, una guerra donde se pasaban meses y meses en una guerra de trincheras, avanzando decenas de metros para recuperarlas después, y usando otra vez de la filmografía, yo le remitiría a una película de culto, que es Senderos de Gloria, deben verla, de Stanley Kubrick. Esa película deben verla para entender lo que fue la Primera Guerra Mundial y lo que es verdaderamente la impotencia y la ineptitud de unas tácticas militares que no eran capaces de solucionar el problema de la trinchera y la alambrada. Y tuvieron que haber millones de muertos, batallas como la de Verdún, que murieron 500.000 personas en meses. 500.000 personas. Por eso, ¿no? Pues, ¿qué quiero reflejar con esto? Que, bueno, todo es opinable, pero el presidente Wilson en los Estados Unidos, después de haber entrado en guerra, después de haber decantado la guerra del lado de las potencias aliadas, organiza un embrión de lo que luego, unos años después, a través del Tratado de Versalles, sería, pues, a través de sus 14 puntos de Wilson, la Sociedad de Naciones. ¿Por qué? Porque hay que regular esto, el never again. Esto no puede volver a ocurrir, y no puede volver a ocurrir en nuestro escenario. Las imágenes y las vivencias que tienen esos países son tan tremendas que, bueno, no hay más que ver. Algunos pueblos todavía existen, en los pueblos de la Francia del interior, que existen estatuas en el centro, lo que podría ser la plaza del pueblo, y en esa plaza del pueblo existe una estatua que pone "Maldita sea la guerra 1914-1918". Es así. La opinión pública francesa después de la Primera Guerra Mundial era: hemos ganado la guerra, malgré nos llegó, a pesar de nuestros generales. Hay que cambiar las cosas. Bueno, pues de aquí arranca la historia no solamente de las relaciones internacionales, sino la historia de la politología, y es precisamente un francés, Gaston Boutoul, el que arranca con los primeros estudios serios del conflicto, porque no es simplemente criticar la guerra y criticar los militares y criticar una serie de causas, es ver cuáles son los orígenes de la guerra, cuáles son los orígenes del conflicto y conocerlos, porque solamente conociendo cómo responden las personas y cómo responden las sociedades podremos evitar la guerra. Y el estudio de las relaciones internacionales está profundamente imbuido por estas cosas. El estudio de las relaciones internacionales arranca precisamente por eso. Por eso, es muy importante comprender qué es lo que ha ocurrido. Es muy importante entender una explicación o tener una explicación científica que permita evitar estos horrores de la guerra. Por eso, entre otras muchas, yo aventuro esta definición de relaciones internacionales como todo el conjunto de acciones e interacciones que trascienden a la esfera puramente nacional entre todo tipo de actores, con especial énfasis en las relaciones entre los Estados y organizaciones internacionales.
tenemos que ver que al principio la visión del mundo es totalmente estatista. Son los estados los que son los actores y los protagonistas principales. Prácticamente no hay organizaciones internacionales y las pocas que hay pues tienen un peso pues muy reducido. Son los estados los que hacen su diplomacia, los que hacen sus tratados, los que hacen sus acuerdos comerciales, los que hacen sus acuerdos culturales, pero no existen todavía unas organizaciones internacionales con peso específico. Estas surgirán después. Que la realidad social son todas aquellas relaciones sociales, todas ellas, esto es un elemento muy importante, y que los actores que las generan gozan de la cualidad de la internacionalidad. Que el objeto en el que se van a centrar las relaciones internacionales es la sociedad internacional. Luego ya tenemos un atisbo de ir centrando conceptos. El objeto de las relaciones internacionales es la sociedad internacional. Luego no es lo mismo hablar de relaciones internacionales que de sociedad internacional. La formación, la evolución, incluso la desaparición, podríamos estudiar pues, la sociedad del Imperio Romano, podríamos analizar cualquiera de las sociedades, no solamente sus periodos de formación y de evolución. Y esto considerado desde el punto de vista de una sociedad diferenciada, no solamente de una sociedad del estado A o del estado B o del estado C, sino que es una sociedad que es más que A, B y C, que la suma de todas ellas. Es algo más, tiene un valor añadido. Y también existe, por supuesto, como ya lo decía, un marcado carácter ideológico, porque en el fondo son los hombres los que se ponen las gafas con el color correspondiente para ver la vida de una manera, enfocarla de una manera o de otra. Veamos qué sujetos internacionales son los que pueden ser los que participan de esas relaciones internacionales. Por supuesto, los estados, o algunos de sus instrumentos. Las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, ahora están plenamente vigentes, antes no lo era, pero ahora realmente hay que reconocerles su sitio y ver y decir claramente que lo tienen. Las empresas, las multinacionales, pues ¿quién no puede comprender que una empresa multinacional que tiene capital de muchísimos países, que tiene su sede en uno, que tiene fábricas en otro, que tiene tanto poder muchas veces que el producto interior específico de esa empresa es superior al del propio Estado que lo alberga? Por tanto, ya no creo que tiene un peso en las relaciones internacionales, simplemente el anuncio de que esa empresa pueda retirarse del país para que pueda originar un problema muy grave, un problema de orden social, un problema de orden económico en el país. Los movimientos religiosos, lo mismo. Los movimientos religiosos, ahí, desde el punto de vista occidental, a lo mejor no tiene tanta influencia, pero hay otros países donde la política, la religión, la vida familiar, la vida personal y la vida social está presidida por la religión. Luego, los movimientos religiosos tienen muchísima importancia. Lo mismo con las instituciones, los partidos políticos, la propia opinión pública internacional y, por último, el individuo. ¿Quién puede negar que el señor Gandhi no tuvo una gran influencia en el panorama internacional? ¿Quién no puede reconocer la influencia que tuvo el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, en procesos como la caída del muro de Berlín y la normalización de una serie de países que habían sido de la tradicional hegemonía de la Unión Soviética? Pues son importantes, podemos discutir en qué grado o qué no grado, pero desde luego que han sido personas que no han dejado indiferentes a nadie. Pasando a la sociedad internacional, pues hemos visto ya que constituye el objeto sobre el que actúan las relaciones internacionales, que los sujetos principales son los estados y las organizaciones internacionales, que tiene una característica muy importante, que las relaciones entre socios se basan en un principio de igualdad. La relación de la nación A con la relación B, en teoría, esto muchas veces no es así, pero en teoría se basan en un plano de igualdad. Luego hay otras fórmulas de control, incluso lo vemos en las organizaciones europeas. A lo mejor el peso específico que determinado órgano de la Comisión o del Consejo no es el mismo el que pueda tener Luxemburgo que el que pueda tener Francia, pero en determinadas
y en una serie de decisiones específicas tan importantes el voto de uno como el voto de otro. En Naciones Unidas podremos discutir que en el Consejo de Seguridad no es así y podemos arbitrar, a lo mejor podemos convenir que la fórmula actual del Consejo de Seguridad pues podría ser revisable o no, pero que en la Asamblea General el voto de un país es como el voto de otro. ¿Bien? Eso es lo que quiero o lo que pretendo tratar de decir que en el concepto sociedad internacional las relaciones se basan en un principio de igualdad. Que se admiten todo tipo de relaciones, pueden ser sociales, económicas, culturales, religiosas, políticas, y las únicas que no están, digamos, oficialmente incluidas son las relaciones de poder, las relaciones de hegemonía. Ya vamos enlazando esto con las dos primeras frases de Kant y de Hobbes. Ya pretendo dar indicaciones de por dónde va la conferencia. Y que la sociedad internacional, casi todos los tratadistas, y desde luego los españoles, como es Celestino del Arenal, que es una referencia en el estudio de las relaciones internacionales, convienen en que hay una tendencia al bien y a la moralidad de los estados y organizaciones internacionales y, por extensión, de la tendencia al bien que tiene el ser humano. Es decir, como el hombre es bueno por naturaleza, como el hombre, sus actos persigue hacer las cosas siempre bien, las sociedades, las empresas, las cosas que emprende serán siempre buenas porque estarán presididas de ese mismo espíritu. Bueno, pues podemos a lo mejor decir, bueno, pues las Naciones Unidas o la Sociedad de Naciones trataba esto, ¿no? Este principio de moralidad del individuo es extrapolable a ese mundo que viene detrás, el mundo supranacional. Pasemos ya a otro orden de cosas. Sistema. Pues la visión del sistema surge pues un poquito más tarde. Si antes he definido ese pequeño escenario, esa pequeña introducción histórica y me he centrado pues, prácticamente hasta lo que es la Primera Guerra Mundial, pues muchas veces, como dice el dicho popular, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones y queriendo hacer las cosas bien no se consigue. ¿Qué ocurrió después de la Primera Guerra Mundial con las cláusulas del Tratado de Versalles y las cláusulas de que Alemania pagará toda la política de restitución de los daños de guerra a Alemania, que doy el dato simplemente de que han terminado hace 2 años? Hace 2 años ha terminado Alemania de pagar las reclamaciones históricas por compensaciones de guerra. ¿Qué ocurrieron con un país que estaba destrozado económicamente, destrozado moralmente, destrozado en todos los sentidos, al cual se les exigen unas condiciones leoninas para poder salir adelante? Bueno, pues sin querer, y estoy convencido que el espíritu de Locarno, que era el espíritu que predominaba en el Tratado de Locarno, que es poco menos que dar pie a que Alemania se recuperara, dar pie a volver a recuperar otra vez la paz en el escenario europeo, pues no lo consiguió. Y bueno, pues debido a eso y a otros múltiples factores, la Alemania se ve metida en un conflicto y toda Europa se vuelve a ver unos años, muy pocos años después de la Primera Guerra Mundial, Europa vuelve a sufrir otra vez los horrores de la guerra. Y bien, después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que ha costado derrotar con sangre, sudor y lágrimas y con un esfuerzo verdaderamente tremendo en lo que se llama el tributo de sangre, ese tributo de sangre a lo mejor lo digo ahora y nadie lo mide. Yo recomiendo una visita por cualquiera de los cementerios que están en el territorio europeo, en Francia, en Alemania, y simplemente levantar la vista y ver que se le pierde a uno la mirada viendo cruces perfectamente alineadas, se le pierde a uno la mirada. Bueno, pues, y hubo gente que cruzó el Atlántico y vino aquí a luchar por unas ideas y por unas causas,
todo luego es opinable, efectivamente. Podemos ahora decir que los Estados Unidos entró en el conflicto por unos intereses, o entró en el conflicto cuando pensó que la guerra no iba por los derroteros que le pretendía, o cuando la banca JP Morgan no iba a recuperar los empréstitos de guerra que había hecho a las potencias aliadas, lo podremos decir, pero que el ciudadano medio de Minnesota, que cruzó el Atlántico y dejó a su familia y no sabía nada, fue a luchar por la libertad y por la democracia en el territorio europeo. Es así. Por lo menos yo lo entiendo así. Por supuesto que en el sistema internacional los elementos poseen cierto grado de organización y una jerarquía basada en el poder. Ya estamos viendo que ahora mismo esta relación es la que va a marcar. ¿Por qué? Porque los señores que habían estos problemas, los que habían sufrido de nuevo el horror de la guerra, dijeron, bueno, estas visiones de la paz kantiana y las visiones de la sociedad de naciones y por haber sido buenos en la Europa entre guerras, lo único que hemos hecho ha sido mirar para otra parte y bueno, pues sin usar palabras de Churchill, pero muchas veces por no solucionar unos problemas a tiempo, Europa se vio metida en otra guerra. Bueno, pues alguien se empieza a levantar después de la Segunda Guerra Mundial, que son las teorías de la visión sistémica, y hay una escuela de pensamiento que empiezan a tratar las cosas de otra manera y empiezan a verlas de acuerdo con una visión en las cuales, bueno, sí, las relaciones comerciales están muy bien, las relaciones sociales y culturales están muy bien, pero a mí las que me interesan son estas, las relaciones de poder. A mí las que me interesan son las relaciones de hegemonía. A mí las relaciones que me interesan son las que yo ejerzo el control. Bueno, pues, y además esto se estudia con una teoría sistémica en un todo cerrado, donde se ven, incluso ya con el inicio de lo que son las primeras técnicas de investigación operativa, las técnicas de prospectiva, se empiezan a usar en beneficio de la toma de decisiones del alto nivel político. Bueno, pues esta es la época, estamos hablando de los años finales de los años 40, principios de los años 50. Y qué casualidad, el señor Hans Morgenthau, judío, alemán, nacido en Coburgo, que tuvo que huir de su país y estuvo viviendo en España, y luego tuvo que huir de España y se refugió, pues una especie de prácticamente cada año viviendo en un país en función del asilo político que le daban, hasta que pudo dar el salto a los Estados Unidos y después, prácticamente coincidiendo con el final de la Guerra Civil Española, pasa a los Estados Unidos y en la escuela en Chicago crea una escuela de pensamiento que es precisamente la escuela del realismo. Lo veremos a continuación. Y en esa escuela realista empieza a hacer un estudio sistémico y un estudio de no ya de las relaciones internacionales, sino de los sistemas internacionales. Desde el punto de vista teórico, los sistemas se estudian como elementos cerrados. Esos elementos cerrados, pues puede haber un sujeto A que no influye, puede haber un sujeto B que puede influir directa o indirectamente, o bien puede influir en un continente o puede influir en un país, pero luego esas relaciones tienen su traslación en otros. No solamente influyen, como pongo ahí en el ejemplo, por ejemplo, con América, o que influyen en Europa, o que influyen en Asia. A lo mejor Europa tiene unas relaciones, esto es un ejemplo totalmente teórico, con Asia. Esas relaciones crean un subsistema, crean un marco nuevo de relación. Y ese nuevo subsistema se estudia de manera sistemática también, de manera científica. Pues esto por primera vez lo empieza a hacer la escuela realista. Por supuesto que lo vemos en nuestro mundo, en el mundo previo a la Primera Guerra Mundial, en el mundo de entreguerras, en el mundo de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo de la Guerra Fría, en el mundo del mundo después de la 11S. Todo el mundo tiene en la cabeza que había unas condiciones que creaban un equilibrio. Más o menos la disuasión podía ser un equilibrio. Todo el mundo tiene que, en función
Había unas grandes potencias, esas grandes potencias, a lo mejor, por miedo los unos a los otros, se daban estabilidad. Pocos periodos de paz ha tenido Europa, desde luego, pero es cierto que muchas veces esa paz, aunque precaria, estaba sustentada en la disuasión. Por supuesto que la Guerra Fría ha estado basada en la disuasión y podremos estar de acuerdo o no, pero ha habido probablemente el periodo de tiempo más largo de paz que ha vivido Europa hasta que por fin hay una serie de hechos, la caída del muro y unas decisiones unilaterales de unos líderes políticos que sí que tuvieron una visión de reducir la tensión, de reducir la presión y el fenómeno de escalada para evitar lo que pueda estar ocurriendo ahora en Corea, que un señor a base de aumentar la tensión pues pueda saltar la chispa, y cuando salta la chispa lo interesante es bajar el nivel, y todas las políticas de distensión, de desarme, pues el mundo de Gorbachev y el mundo pues, de la época post-Clinton pues propiciaron esa relajación en el buen sentido de lo que era el escenario internacional. Los hechos del 11S han dado la vuelta al mundo otra vez. La caída de la Unión Soviética como superpotencia también. Tampoco fue una caída como se nos ha, yo por lo menos es mi opinión, no ha sido una caída tan dramática como a lo mejor se ha explicado. Pero ese mundo tan bipolar a lo mejor no lo es tanto. Y hay otras naciones que sí que tienen ahora un papel pues relevante e importante en el panorama internacional. Lo que sí quiero ver en esta, que se entienda en esta transparencia es que el equilibrio uno lo mantiene una serie de fuerzas que se compensan unas a otras, que cuando una fuerza no compensa eso, se produce un desequilibrio y que muchas veces ese desequilibrio propicia otro equilibrio que es el equilibrio número 2. El equilibrio número 2 a lo mejor es estable o inestable, pero la visión sistémica, la visión realista, lo que va a hacer es que yo quiero enterarme de cuáles son el equilibrio de fuerzas, qué es lo que lo proporciona, porque yo quiero ser el elemento que ejerza el control sobre ese elemento de fuerzas, ese elemento de equilibrio. Y yo quiero ser el elemento regulador y lo quiero tener yo en mi mano. Y si no existen esas condiciones, las vamos a crear para que yo sea el que tenga esos elementos. Por eso el sistema internacional encaja más con esa aproximación hobbesiana. Solo importan las relaciones destacadas, las de poder, la defensa de los intereses nacionales a través de la administración de cuotas de poder, la interacción de las diferentes políticas exteriores de los estados, el control de los puntos de equilibrio y el control del factor regulador. Bueno, pues ya vamos armando un poco lo que yo pretendo. Estamos armando un entramado en el que se ve un sistema, digamos que bueno, un sistema donde la moral y la ética influye, el de las relaciones internacionales, el de la sociedad internacional, y estamos viendo otro donde existe una visión sistémica con otras relaciones que, bueno, el concepto moral no es que no exista, existe, pero no se trata. No se trata. De la otra manera sí se trata. La política internacional, que es un poco el que va asociado a esta visión sistémica, al sistema internacional, también es un concepto global amplio. Está centrada en las relaciones de poder, se basa en una serie de criterios estáticos, quiere estudiar y conocer la variación del equilibrio, quiere conocer cuáles son las causas que han provocado esos equilibrios, quiere conocer los elementos reguladores, encaja, pues como he dicho antes, tiene una génesis en los Estados Unidos, en Reino Unido, y tiene una génesis que luego ha implicado, o en la cual se ha visto más o menos implicados el 80% de los países anglosajones. Bien, ya tenemos, yo creo que creado un marco
de los 4 conceptos: relaciones internacionales, sociedad internacional, sistema internacional y política internacional, y vamos a acabar dando un contenido a los paradigmas, a los modelos del modelo del idealismo, en el que encaja. Y digo, como lo he dicho al principio de la conferencia, el mundo no se reduce a idealistas y realistas, no es así. Hay muchísimas otras aproximaciones. Pero desde mi punto de vista, tanto uno como otro corresponden a los márgenes más o menos izquierdo y derecho de una carretera. Uno puede ir de un lado a otro, en el buen sentido, pero los límites, luego hay veces que no, incluso en nuestras propias vidas. En nuestras propias vidas entiendo que a lo mejor podemos ser idealistas en el medio, en el largo plazo, aunque luego creo que todo el mundo es realista en el corto plazo. O sea, no tiene por qué ser siempre una persona idealista toda la vida o una persona realista toda la vida. Yo creo que hay que buscar a lo mejor una solución de compromiso en función del contexto. Pero sí, yo creo que estos dos modelos reflejan un poco las posibles combinaciones que puede haber. Desde luego, el paradigma del idealismo es optimista, confía en el ser humano, confía en el género humano, esto es muy importante. Cree que tiene la misma naturaleza el medio interno, el medio internacional, la política interna del país con la política internacional. Y cree que las cosas, lo mismo que nosotros tenemos nuestras normas y que lo mismo que tenemos nuestros semáforos en nuestras carreteras, y que cuando es rojo hay que pararse, en la política internacional debe haber unas normas también que nos digan cuándo un país se tiene que detener y cuándo un país no se tiene que detener. Bueno, la visión idealista, lo que es la teoría, lo piensa. Otra cosa es que estemos de acuerdo en que si esto funciona o no funciona. Yo no estoy ahora diciendo si esto funciona o no funciona. Lo que estoy diciendo es que el modelo idealista lo contempla así. Que este horizonte utópico es muy lejano, en el cual el fin no justifica los medios. Y que hay una serie de pensadores, simplemente entre otros, pues yo reflejaría desde Francisco de Vitoria, el propio Kant, Rousseau, Montesquieu, Tocqueville, el presidente Wilson, el presidente Kennedy, Clinton, el presidente Obama. Podríamos decir que ellos son, aunque luego, si incluso puede surgir en el capítulo de las preguntas, a lo mejor alguien puede decir, es que mire usted, en la época del presidente Wilson, que es la época de los 14 puntos y de tratar de crear la sociedad de naciones y de ese idealismo puro, la época de que no vuelvan a darse los horrores de la guerra, ha sido la época de mayores intervenciones de los Estados Unidos en los países centroamericanos y latinoamericanos. ¿Qué me está usted contando respecto a ese idealismo? Bueno, pues porque las cosas no son exactamente ni blancas ni negras, las cosas son grises y hay 1000 tonos, 1000 tonos. En cuanto al paradigma del realismo, es lo contrario, es la otra línea de la carretera. El fin justifica los medios, es una visión pesimista del género humano y como es pesimista hay que poner unos mecanismos claros de disuasión para que el otro diga, como tú traspases esta línea roja, que sepas que te vas a encontrar a esto, porque entiende que la única manera es el estímulo, por lo único que se aprende es por el estímulo. Que existe totalmente una naturaleza diferente entre las políticas interiores y exteriores del país, que el medio interno y el medio exterior son totalmente distintas y que hay que, bueno, uno puede poner paz en su casa, pero no puede poner la paz fuera. Y como no la puede poner paz fuera, yo lo que hago es decirle al otro, no te metas conmigo porque soy más fuerte que tú y puedes salir lesionado. Que la gestión de la política internacional no puede asociarse a la política interna y que intentar asociar ambos conceptos es un error. Y en esta escuela podemos centrar a Maquiavelo, a Hobbes, a Max Weber, a Tao, el propio Kennan, Kissinger, Baker, Huntington, muchos otros. Continuando con el modelo del paradigma del realismo. Ese análisis de la política internacional está dirigido a la toma de decisiones. Que la principal ley que conforma el orden de las relaciones del sistema internacional es la lucha por el poder. Que un interés nacional niega al otro. Que la defensa de los intereses nacionales es el objetivo último de la acción política. Que si no existe
un equilibrio de poder, hay que crearlo. Y que la legitimidad del uso de la fuerza viene dado porque quien toma las decisiones debe tomar conciencia de que la defensa del interés nacional puede requerir este uso de la fuerza. Luego ya estamos viendo que en el plano internacional, lo mismo que en el plano interno tenemos claro cuál es el patrimonio de la violencia legítima del Estado, ya hay otro que va a dar un paso más allá. Y dice, bueno, en el plano internacional puede haber alguien que tenga ese patrimonio de la violencia o que pueda tener esa posibilidad de ejercer una violencia legítima. Bueno, pues vamos a ver estas cosas cómo se pueden canalizar o en qué pueden derivar. Bueno, para sintetizar todo lo que hemos dicho, hasta ahora, pues efectivamente, tenemos dos posibles, muchas otras, pero las dos principales concepciones del mundo. La concepción de la parte superior, que es la sociedad nacional, la sociedad internacional, perdón, que es el objeto de las relaciones internacionales, que tiene un paradigma, pues, desde el punto de vista del modelo de conducta, modelo idealismo, y da una concepción del mundo. Por el contrario, el sistema internacional es el objeto de la política internacional y tiene otra concepción del mundo. Y luego usando unos recursos proporcionales, que creo que son muy sencillos, sí podríamos decir que esas relaciones internacionales son a la sociedad internacional lo que la política internacional es al sistema internacional. En la parte izquierda, en blanco, pues está lo que está detrás. Cuando uno habla de relaciones internacionales o de sociedad internacional, está hablando de un modelo de concepción idealista, está hablando de Kant, está hablando de ese espíritu positivo respecto al hombre, está hablando de un plano de igualdad, está hablando de una serie de características que dan un componente moral a esa relación. Mientras que en la parte roja pues se ve que ese realismo implica, pues, el lobo es un hombre para el hombre, sintetizando mucho, por favor, y salvando las distancias, pero que la política exterior es una cosa, que la política interior de los estados es otra, que los intereses de unos son antagónicos a los del otro y que muchas veces el uso de la fuerza es el último recurso. Bueno, pues estos son los dos grandes modelos. Bueno, hasta aquí hay alguna cosa, alguna aclaración, por pasar a mi siguiente punto, que sería tratar de darle un pequeño contenido al papel de las organizaciones internacionales y en particular, que son aquellas que conozco un poco más, las organizaciones internacionales de seguridad y defensa. O sea, tratar todo lo que hemos visto ahora, ver cómo pueden jugar, o dónde pueden entrar, o dónde pueden encaminarse. Son de un modelo, son de otros, son de una concepción del mundo, son de otra concepción del mundo. ¿Puedo continuar? Bien. Pues desde luego que las organizaciones internacionales son unos actores activos en la escena internacional que representan a los estados de manera directa o indirecta. Podemos ver toda esa relación de organizaciones internacionales. Por supuesto que la lista no es exhaustiva, simplemente he querido poner algunas que son, desde luego, las más importantes y las que son de variado espectro. Pues Naciones Unidas, la Unión Europea, la OCDE, la OSCE, Liga Árabe, la Organización Mundial del Comercio, Mercosur, la propia OTAN, la Organización de Estados Americanos. Muchas son de tipo político, otras son de tipo económico, otras son de tipo global, otras son de seguridad y defensa. Bueno, pues son sujetos de las relaciones internacionales o de la política internacional. ¿Son de unos o son de otros? Las organizaciones de seguridad y defensa, ¿son de un modelo o son de otro modelo? ¿Qué implicaciones puede tener este hecho? Pues yo trataría de hacer unas consideraciones iniciales. Desde luego, es muy importante la influencia del actor. Es muy importante que un mismo hecho no lo valora de la misma manera, pues vamos a suponer, la crisis económica o el fenómeno de la inmigración ilegal, el fenómeno del terrorismo, el fenómeno de la piratería. No lo valora lo mismo quien lo sufre que no lo sufre. No lo valora lo mismo
aquel país que tiene una frontera natural en la cual hay un problema importante de inmigración, de inmigración ilegal, por supuesto, que el que no lo tiene. No es lo mismo un país que tiene una economía fuerte, estable, que un país que puede ser un país o del tercer, cuarto mundo, incluso que puede tener unos problemas estructurales que hacen lo que se llama un estado fallido. Bueno, pues no es lo mismo. Desde luego, yo creo que sí me atrevería a decir que el uso de la fuerza como elemento de juicio, aparentemente sí, pero desde mi punto de vista no es un factor decisivo para la clasificación. Muchas veces parece que uso de la fuerza es única y exclusivamente pues, modelo realista. Pues a lo mejor no. Y pongo algún ejemplo. Cuando después, en los años 90, las crisis de los Balcanes, tenemos en el patio trasero de Europa una cosa que parecía impensable. En los años 90 una guerra tremenda, una guerra criminal, una guerra con genocidio, una guerra donde ha habido matanzas de miles de personas, donde ha habido torturas, donde ha habido violaciones sistemáticas y donde ha habido unos pasos dados por una serie de organizaciones internacionales que en su momento fueron lo primero que había que hacer, pero que no, digamos que en términos médicos, esos antibióticos no eran efectivos para corregir y para curar la enfermedad. Hubo unas operaciones de OTAN con mandato de Naciones Unidas, con toda la legitimidad internacional para poner cartas en el asunto y hacer las Peace Enforcement Operations. No se le dice a uno, tú ponte aquí, no te muevas, tú ponte aquí, no te muevas y de esta línea no cruces. No, esas son otro tipo de operaciones. No era una operación de ayuda humanitaria. No, eran operaciones donde se usaba la fuerza para que aquel que estaba abusando de su condición no la siguiera aplicando, para que no se cometieran esos bienes jurídicos a proteger, que eran una serie de derechos individuales flagrantes, vamos, la violación de esos derechos. Luego podemos entender que cuando la sociedad internacional, con una serie de garantías, da un mandato y da unos términos claros entre los cuales se puede hacer fuerza y no se puede hacer la fuerza, puede ser necesario y hasta a veces que era la única opción para cortar un conflicto y para detener un conflicto. Bien, esa puede ser. Por eso digo que el uso de la fuerza en sí misma no es un elemento suficiente para determinar si esa organización internacional de seguridad o defensa pertenece a uno o pertenece a otro. Que el impacto de la división conceptual y real a la que se ven sometidas estas organizaciones es un elemento que hay que estudiar. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que estas organizaciones internacionales de seguridad, pongamos la OTAN está compuesta por muchos países. Cada uno tiene una visión del mundo distinta y muchas veces cuando están llevando a cabo una tarea común, aspectos, y esto a lo mejor puede parecer que no tiene importancia, pero sí la tiene. El propio concepto de autodefensa no es el mismo para un belga que para un francés, que para un español, que para un norteamericano, es distinto. Y todos son de la OTAN, pero cuando dicen autodefensa uno entiende que es autodefensa en las personas, pero otros entienden que son las personas, sus propiedades y sus edificaciones y acuartelamientos. Otros no. Entonces hay que articular unos mecanismos de control, hay que articular unas reglas de enfrentamiento. Palabra nueva palabra que no les resulta nueva, que la han escuchado alguna vez. Las reglas de enfrentamiento, que son el marco jurídico legal que todo combatiente, desde el soldado al jefe supremo de las operaciones, tiene claro de cuándo puede usar la fuerza y cuándo no, con unos criterios que suelen ser sencillos para que no sean confusos y provoquen errores, pero tienen que estar perfectamente claros. ¿Por qué? Porque simplemente los países tienen distinta manera de entender cada una de esas cosas. Como instrumento de la sociedad internacional, pues sí, yo creo que muchas de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa sí que tienen, digamos que el
90% de su componente es instrumento de la sociedad internacional. ¿Por qué? Porque todas, o bien desde el punto del plano interno, todas las que conocemos, todas las que son democráticas, todas las que son del entorno en el que nos movemos, requieren la preceptiva autorización de sus parlamentos respectivos. No solamente es, yo como pertenezco a OTAN puedo intervenir, no. El Parlamento va y se somete a la votación de los representantes de ese país las condiciones, los modelos para que entiendan los riesgos, para que entiendan el mandato, la duración, para que se haga un análisis y para que se entienda perfectamente. Luego ya partimos de un respaldo nacional. Por supuesto que está el respaldo supranacional, el de la propia Organización de Naciones Unidas, que también puede ser discutible, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es lo mejor que tenemos, es lo mejor que tenemos. Y muchas veces, por no haber respetado las normas a lo mejor poco claras, o las normas a lo mejor que parece cuando uno lee una resolución de Naciones Unidas que es poco clara, que matiza poco las cosas, pero a lo mejor por no respetarlo se han provocado, pues digamos que, males mayores. Que se ha establecido de facto la necesidad de un respaldo legal internacional en las acciones a través de las resoluciones del Consejo de Seguridad, que yo creo que es de todos conocidos ya y que es el organismo supremo de la sociedad internacional. Entonces, si existe una resolución de Naciones Unidas, pues está claro, bajo qué el mandato, si es bajo el capítulo 6, si es bajo el capítulo 7, cuánto dura, si es a requerimiento de una de las naciones, si hay una violación, si eso va a ser una operación de ayuda humanitaria, va a estar los marcos de lo que sea luego la misión, van a estar perfectamente claros y bueno, pues puede haber fallos, puede haber excesos, puede haber todas las cosas que luego se puedan criticar, pero que existe un marco y que ese marco hay que tratar de seguirlo. Luego, podríamos decir también, pues tratar de hacer un estudio por lo menos de reflexión personal, si estas organizaciones internacionales de seguridad y defensa, si también pueden ser un instrumento del sistema internacional, los sujetos de la política internacional. Lo hemos visto que en ejemplos históricos, los conflictos armados de la Guerra Fría, de Corea, de Vietnam, pues también podemos decir la crisis de los misiles en el 62 con Cuba, pues podemos decir que esto, a lo mejor sí, estas acciones de disuasión, estas acciones de Guerra Fría, estas acciones de buscar escenarios periféricos de insurgencia, tanto por unos como por otros, si era parte de un juego de poderes entre las dos superpotencias, pues sí, pero desde luego hay un cambio de mentalidad y hay un cambio de posición, porque, como he dicho antes, las intervenciones humanitarias de los Balcanes fueron del sistema internacional, corresponden a un modelo, pues a lo mejor es discutible, a lo mejor se paró la guerra, que era lo importante, y se detuvo la guerra. Las acciones de la OTAN o de la UE en Somalia contra la piratería, pues probablemente pues, ha sido una manera de evitar unos secuestros y de evitar unos daños contra nuestros propios intereses. Y hemos actuado dentro del marco de la Unión Europea y hemos dado una respuesta a estas acciones, creo que de manera ejemplar. El papel de la OTAN en las organizaciones, se puede decir que la OTAN ha servido para mejorar o para empeorar las relaciones entre Grecia y Turquía. Pues yo pienso que la OTAN ha servido pues, para moderar muchísimo y que gracias a pertenecer estos dos países a la OTAN no ha habido más conflictos o no ha habido unos conflictos generalizados entre ellos. Las acciones de la OTAN en Afganistán, están por supuesto sometidos a un mandato de Naciones Unidas y con una clara misión y una clara vocación de reconstrucción. Bueno, pues yo pienso que aunque puedan aparecer que están incardinadas en un modelo, pues si buceamos un poco más podemos encontrar que tiene ese respaldo de la sociedad internacional. Ya para concluir, desde luego el mundo... El mundo es único
El mundo es el que es. En función de nuestra manera de concebir el mundo, de nuestra percepción, podemos calificar unos hechos y orientar nuestras decisiones de una manera o de otra. Cada uno tenemos en nuestra mochila una serie de piedras que hemos ido cogiendo por nuestro camino y tenemos una manera de pensar, y una manera de decidir, y una manera de valorar. En el caso de las organizaciones internacionales y en el caso de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa, yo creo que ocurre también lo mismo. Los propios países que las componen, los propios países también tienen sus experiencias, tienen sus malos ratos y sus buenos ratos, y tienen sus luces y sus sombras, pero a la verdad yo creo que también toman una serie de lecciones aprendidas, y esas lecciones aprendidas sí que a cada uno pues le van dando la necesidad de que no solamente existe el conflicto y la acción y el uso de la fuerza. Lo ideal sería que la propia disuasión, que la propia organización fuera necesaria para evitarlo, pero que cuando haya que usarlo, cuando haya que sea un instrumento verdaderamente creíble, porque si no es creíble no cumple con su función. Bueno, yo ya, por no extenderme más, y creo que mereciendo mucho más que mi propia intervención el coloquio, yo ya estaría aquí y me sometería a las preguntas que se pudieran plantear. Muchas gracias.